La semana pasada, en el área de lengua, iniciamos viendo las sílabas, clasificación de las palabras según el número de sílabas y las sílabas tónicas y átonas. Esta semana estudiaremos palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. El objetivo de nuestra clase: identificar palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas y utilizar las reglas de uso de la tilde en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En función del lugar que ocupa la sílaba tónica en la palabra, estas se clasifican en agudas, cuando la sílaba tónica se encuentra en la última sílaba. Por ejemplo, balón, perdiz, pared, café, pantalón, compás. La mayor fuerza de voz en estas palabras se encuentra en la última sílaba. Por eso son palabras agudas. Las palabras graves o llanas es cuando la sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Por ejemplo, pelota, camisa, carta, blusa. La sílaba tónica en estas palabras se encuentran en la penúltima sílaba. Por eso son palabras graves. Palabras esdrújulas, cuando la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, metódico, carísimo, atmósfera. La sílaba tónica en estas palabras se encuentran en la antepenúltima sílaba. Por eso son palabras esdrújulas. Las palabras sobreesdrújulas, cuando la sílaba tónica recae en la cuarta sílaba, empezando por el final. Por ejemplo, evidentemente, ocúltaselo. Acentuación de las palabras. Para saber cuándo una palabra lleva acento, se aplican las siguientes reglas. Palabras agudas llevan acento cuando terminan en vocal o en las consonantes N, S. Ejemplo de palabras agudas sin acento. Pared no lleva acento porque termina en D. Capataz no lleva acento porque termina en Z. Ahora veamos ejemplo de palabras agudas con acento. Camaleón lleva acento porque termina en N. José lleva acento porque termina en vocal. Palabras llanas o graves llevan acento cuando terminan en consonante que no sea N ni S. Ejemplo de palabras llanas con acento. Lápiz lleva acento porque termina en Z. Frágil lleva acento porque termina en L. Ejemplos de palabras llanas sin acento. Silla no lleva acento porque termina en vocal. Pasos no se acentúa porque termina en S. Palabras esdrújulas llevan acento siempre. Por ejemplo, sábado, fantástico. Las palabras sobreesdrújulas, como regla general, llevan acento siempre. Pero cuando son adverbios que terminan en mente, llevan acento si el adjetivo del que proceden se acentúa. Por ejemplo, préstaselo, difícilmente. Esta palabra se acentúa ya que el adjetivo difícil va acentuado. Libremente no se acentúa ya que el adjetivo libre no va acentuado. Para finalizar con nuestra clase de lengua, según la posición que ocupe la sílaba tónica, las palabras pueden ser agudas, graves o esdrújulas. Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal
o en letras N y S. Las palabras graves llevan tilde si terminan en consonante distinta de N y S. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Y las palabras sobre esdrújulas, como regla general, también llevan acento siempre. La semana pasada, en el área de matemática, comenzamos viendo mínimo común múltiplo. Esta semana continuaremos reforzando el contenido trabajado. Vamos a ver el siguiente ejemplo de mínimo común múltiplo. Lo primero que vamos a hacer es descomponer en factores primos el número 180 y 200. Comenzamos descomponiendo el número 180. 180 tiene mitad, entonces quiere decir que lo podemos dividir entre 2 y me da como resultado 90. 90 lo podemos dividir entre 2 y me da como resultado 45. 45 tiene quinta parte. 45 entre 5 me da como resultado 9. 9 tiene tercera parte, que sería 3. 9 entre 3, 3 y 3 entre 3, 1. Entonces, 180 es igual a 2 a la 2 por 5 por 3 a la 2. Ahora vamos a descomponer el número 200. 200 tiene mitad. Entonces, 200 entre 2 nos da como resultado 100. 100 entre 2 nos da como resultado 50. 50 también tiene mitad. Entonces, 50 entre 2 es igual a 25. 25 tiene quinta parte. 25 entre 5 es igual a 5. 5 entre 5 es igual a 1. 200 es igual a 2 a la 3 por 5 a la 2. Ahora tomamos los comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso tenemos 2 a la 2 y 2 a la 3. Es un factor común, pero vamos a tomar el que tiene mayor exponente, que sería 2 a la 3. Tenemos el número 5 en ambas descomposiciones, pero vamos a tomar el que tiene mayor exponente, que en este caso sería 5 a la 2 por 3 a la 2, que sería un factor no común. Ahora resuelvo la multiplicación. 2 a la 3 es igual a 8. 5 a la 2 es igual a 25. 3 a la 2 es igual a 9. Entonces, 8 por 25 por 9 es igual a 1800. El mínimo común múltiplo de 180 y 200 es igual a 1800. Recuerda que debemos tomar los factores comunes y no comunes elevados al máximo exponente. Ahora te invito a realizar las actividades de la guía de estudio. La semana pasada, en la clase de Ciencias Naturales, estudiamos la materia, los materiales y sus propiedades. Esta semana aprenderemos la clasificación de los materiales. El objetivo de nuestra clase es establecer diferencias entre los tipos de mezclas. Clasificación de los materiales. Estos se pueden clasificar según su composición de la siguiente manera: en sustancias puras y mezclas. Sustancias puras formadas por átomos iguales o diferentes. Estas sustancias se pueden encontrar en el ambiente en forma natural. Las sustancias puras se dividen en sustancias simples o elementos y en sustancias compuestas. Las sustancias simples o elementos formadas por un solo tipo de átomo no se descomponen en sustancias más sencillas, por ejemplo, el oro y el oxígeno. Las sustancias compuestas, formadas por la unión de dos o más elementos diferentes,
se pueden descomponer en sus elementos constituyentes, por ejemplo, el agua. Las sustancias simples se dividen en metales y no metales. Los metales brillan y son buenos conductores de la electricidad y del calor, por ejemplo, el aluminio, la plata y el hierro. Los no metales no brillan y son malos conductores de la electricidad y del calor, por ejemplo, el oxígeno y el carbón. Las sustancias compuestas también se dividen en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos contienen carbono. Pueden conformar los tejidos de los seres vivos, por ejemplo, el azúcar, el petróleo y el alcohol. Los compuestos inorgánicos no poseen carbono en su composición química, por ejemplo, la sal común. Los compuestos inorgánicos se dividen en óxidos, ácidos, bases y sales. Los óxidos formados por oxígeno y otro elemento. Por ejemplo, el dióxido de carbono y el óxido de hierro. Los ácidos formados por hidrógeno, oxígeno y un no metal. Son muy corrosivos. Por ejemplo, el jugo de las frutas cítricas y el vinagre. Las bases formadas por el hidrógeno, oxígeno y un metal. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, usado para limpiar baños y cocinas. Las sales formadas por un metal y un no metal, por ejemplo, el cloruro de sodio o sal común. Los materiales se pueden clasificar según su composición también en mezclas. Las mezclas formadas por la unión de dos o más materiales distintos, sin que se produzcan cambios químicos en ellos. Las mezclas se dividen en heterogéneas y homogéneas. Las heterogéneas poseen componentes que se pueden distinguir a simple vista, por ejemplo, la arena de la playa. Las homogéneas poseen componentes que no se pueden distinguir a simple vista, por ejemplo, el aire y una bebida gaseosa. Para concluir con nuestra clase de clasificación de los materiales, estos se clasifican en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se dividen en sustancias simples y compuestas, y las mezclas en heterogéneas y homogéneas. Recordemos que las heterogéneas poseen componentes que podemos distinguir con solo observarlos, y las homogéneas, sus componentes no se pueden distinguir a simple vista. Las mezclas y sus características. Una mezcla es un compuesto de dos o más materiales que están unidos pero no combinados de forma química. Estas se dividen en mezcla homogénea y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son llamadas soluciones. Están formadas por partículas muy pequeñas que se disuelven en un líquido o en un gas. El componente que se disuelve se denomina soluto y puede ser sólido o líquido. El componente donde se disuelve el soluto es el solvente, por ejemplo, agua con azúcar. Las mezclas heterogéneas se prestan cuando los componentes se pueden distinguir a simple vista, por ejemplo, agua y aceite. Cuando mezclamos agua y aceite, podemos ver que el aceite tiende a subir y se separa del agua. Por eso es una mezcla heterogénea, ya que lo podemos observar a simple vista. Para finalizar con nuestra clase de ciencias naturales, los materiales se pueden clasificar según su composición en sustancias puras y mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las sustancias puras pueden ser simples o compuestas.
En la clase anterior de Ciencias Sociales, estudiamos la distribución espacial de la población. Esta semana aprenderemos los sectores económicos. El objetivo de nuestra clase es determinar los principales sectores económicos en Venezuela. Conocemos como sector primario, secundario y terciario de la economía a la manera como se clasifican las actividades económicas de un país o de una sociedad. Claro que toda actividad económica es muy importante porque permite obtener medios para cubrir necesidades. En la actividad económica, primero se produce o se transforman los recursos para volverlos productos, luego se comercializan y finalmente se consumen. Por lo tanto, en la economía hay actividades económicas que se clasifican en el sector primario, otras en el secundario y otras en el sector terciario, pero todas son necesarias para cubrir las necesidades de consumo de los seres humanos. Sector primario. Se refiere a la actividad en la cual el ser humano se dedica a la extracción de recursos naturales para que sirvan posteriormente como materia prima para producir otros bienes o los consume directamente como alimentos. Los principales sectores del sector primario de la economía son la agricultura, ganadería, pesca, explotación de recursos forestales y la minería. Sector secundario. Es el sector en el cual se realiza la transformación de los recursos naturales o las materias primas obtenidas del sector primario para convertirlos en productos que serán usados para cubrir necesidades de consumo. El sector terciario es el que se caracteriza por producir productos conocidos como servicios que, aunque no son específicamente bienes tangibles, igualmente ayudan a cubrir necesidades de las personas. De modo que, entre los servicios más importantes se pueden mencionar las actividades financieras, las actividades de transporte, las actividades comerciales y cualquier actividad que realizan los profesionales como los médicos, los maestros, los abogados, entre muchos de los que se pueden listar. Para finalizar con nuestra clase de Ciencias Sociales, las actividades económicas son realizadas por personas trabajadoras que conforman la llamada población activa. Esta población trabaja en estos tres sectores económicos, el primario, el secundario y el terciario. En Venezuela, la mayor parte de la fuerza de trabajo está ocupada en actividades de servicio y comercio, es decir, en el sector terciario. Bueno, mis queridos estudiantes, hasta aquí la clase de esta semana, donde estudiamos en el área de lengua palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En el área de matemática repasamos nuevamente mínimo común múltiplo. En el área de ciencias naturales aprendimos sobre la clasificación de los materiales y los tipos de mezclas. Y por último, en ciencias sociales, estudiamos los sectores económicos, primario, secundario y terciario. Nos vemos en la próxima clase. Un fuerte abrazo, tu profesora Ninosca Gil.